Gracias. Una vez más, saludos al comité organizador del Colegio de Prevencionistas de Perú, al Colegio de Psicólogos de Perú, al Consejo de Relaciones Industriales y Ciencia del Trabajo de España, que preside el doctor Rafa Ruiz Calatrava, a Rafa Ñáñez y al ingeniero Juan Astulbica por tener esta deferencia, en tener esta invitación a nosotros y todos los sponsors y todos los organizadores y las personas que están en este excelente evento de psicología en la seguridad y salud en el trabajo. Nuestro tema de hoy vamos a hablar de error humano, ¿cierto? Entonces, sí, hablar de error humano, la verdad es que sacar este libro, prácticamente quien me inspiró a sacar este libro fue la muerte de James Rison. Yo venía trabajando error humano en nuestras investigaciones, yo soy médico, tenemos una IPS acá en Colombia. Estamos ahora mismo, yo me muevo, ahora mismo la IPS obviamente en Medellín, pero entre Medellín y Bogotá generamos la consultoría, la mayor consultoría, Medellín y Bogotá. Bueno, cuando muere James Rison el 5 de febrero, yo venía haciendo investigaciones sobre error humano, porque nosotros atendemos a cada paciente todos los días. En el día de hoy, a las 7 de la mañana, a 8, hemos atendido yo en nuestras investigaciones, obviamente en nuestro laboratorio de la atención de pacientes, de los exámenes de ingreso, exámenes periódicos, exámenes de retiro y las diferentes consultas de posincapacidad, de investigación de accidentes que nosotros investigamos porque es nuestra fuente el laboratorio. Entonces hoy vamos a hablar del error humano. Por favor, ven la diapositiva y su especificación cognitiva. ¿Están viendo la diapositiva? Hola. Mm, Sí, Sí, doctor. señor, se ve O- Sí se completa. ve. Ok, perfecto. Entonces, el error Doctor, humano y su especificación cognitiva, donde vamos a presentar nuestro último libro que acabamos de lanzar hace un mes, mes y medio, 2 meses, sobre error humano, que veníamos escribiendo, pero la muerte de Orson Welles que hizo, sacáramos el libro en el mes de mayo, que teníamos un congreso de innovación en seguridad y salud en el trabajo. En este orden de ideas, lo que le quiero decir es que vamos, y lo presentamos en el libro, es una propuesta neurocognitiva moderna y eso es lo que queremos. La definición, hay muchas definiciones, por lo menos, pero me gusta esta de estos franceses, Lepage y Terzan en el año. Sí. Lepage y Terzan en el año 90, franceses, es una definición sencillita, ¿cierto? Para que ustedes vean, vamos por una carretera, es un desvío, ¿cierto? Con relación a una norma, la norma es que tenemos que ir por el carril nuestro establecida, cometida por un sujeto. O sea, es un desvío, ¿sí? A una norma y siempre la va a cometer el sujeto. Recuerden, y a mí me gusta mucho esta frase que está en nuestro libro, y dice, no hay error que no sea humano. No hay error que no sea humano. Y no hay ser humano que no cometa errores. O sea, el error es intrínseco de la naturaleza humana. Es decir, cuando nosotros vemos pacientes aquí en consulta por incapacidad, que lo vamos a reincorporar laboralmente al trabajo, muchos me dicen, de 100 el 95% nos dicen que cometieron, o sea, un acto inseguro, nos dicen. Y eso en nuestras investigaciones está plasmado también en nuestras investigaciones que nosotros hicimos en más de 1520 investigaciones de accidentes de trabajo hechos por nuestros ingenieros. Yo soy médico, pero trabajamos proyectos de intervención y consultoría de riesgo en la fuente, en el medio y en la persona, que es donde está la neurociencia. Pero esta definición que está acá es la definición de nuestro modelo. Nosotros tenemos un modelo que es nuestro modelo Brain Safety, que es seguridad con el cerebro en mente, donde aplicamos toda esta parte de estos 11 libros que tenemos. Cada libro es una problemática, cada libro es un módulo que vamos implementando y definimos el error en nuestro modelo, que es un procesamiento neuronal. Nosotros somos neuronas, nosotros somos corriente eléctrica. Nuestro cerebro pesa 1450 gramos en hombres y 50 gramos de diferencia con una mujer, pero el cerebro es igual. Pero ¿qué pasa? Que somos 8.000 millones de personas y los cerebros son diferentes en su constitución y su estructura neurocognitiva. O sea, tenemos 8.500 millones de personas en el mundo y nunca vamos a encontrar, a pesar de que físicamente el cerebro es igual, físicamente el cerebro es igual, nunca vamos a encontrar en esos 8.500 millones de personas alguien que tenga una estructura neurocognitiva igual. Eso es complicado. Entonces, es un procesamiento neuronal de la información mediante un pensamiento automático. O sea, el error es una acción no intencional. El error nunca es una acción deliberada consciente que está aquí en la corteza prefrontal. No,
Cuando el error es consciente, ya eso es una violación, ya eso es una infracción. Yo soy consciente que voy manejando, voy deprisa, veo el semáforo en rojo y yo sé que está en rojo y me tengo que volarlo porque voy para la reunión. Esa es una acción deliberada, eso no es un error, esa es una infracción, ¿sí? O paso a borde de losa y dice no pasar a borde de losa, estoy en un edificio, la losa, si paso, está la cinta amarilla, allá me caigo al vacío. Y yo llego y quito la cinta y me acerco porque voy a coger alguna herramienta, yo estoy haciendo ahí una violación de un procedimiento y de una señalización del protocolo de seguridad para trabajo en altura. Entonces, el error es automático en donde inicia una acción, o sea, todo error tiene una intención, o sea, yo tengo la intención, el cerebro hace la intención, quiero esto, pero no hay acción. Entonces, todo error tiene una intención y una acción planificada. Entonces, en donde inicia una acción planificada y el resultado y el desempeño es el desvío o es un fallo que yo no quiero, es impredecible, es inaceptable, no hay el fin deseado. Esa es la definición que nosotros tenemos en la parte de neurociencia para que me puedan entender. Entonces, hay dos puntos. Aquí inicio y aquí termino. Cuando yo inicio, hay una acción planificada. El error se da cuando de este punto A al punto B inicio y termino para el fin deseado, ¿sí? Cuando ese punto A, B no llega y hace así, se desvía, ese es el error. Bien, teniendo esto, podemos decir entonces que tenemos que ver dónde está la neurotomía del error, ¿cierto? Entonces, para que entiendan, este es el cerebro de Manlean, que es un neurocientífico americano, y él habla del cerebro triuno o los tres cerebros, ¿cierto? Obviamente, ese es un modelo pedagógico de decir. Entonces, para que ustedes entiendan, hay un cerebro que es reptiliano. En nuestra evolución filogenética es el cerebro más primitivo y es ese rabito que está abajo, que ese cerebro reptiliano es el cerebro de la supervivencia. Es el cerebro que le llamamos cocodrilo. ¿Por qué cocodrilo? ¿Qué hace un reptil? Un reptil come para supervivir. Una necesidad básica del cocodrilo. Duerme porque tiene que descansar. Busca a la cocodrila porque tiene relaciones instintivas de reproducción. Y salen los cocodrilitos. Y si lo van a atacar, él entra en alerta y ataca. ¿Cierto? Entonces ese es el sistema de alerta o el sistema reactivo. Ese cerebro se llama reptiliano. Hay otro cerebro que son estas tres figuritas que están ahí de color rojo, verde y negrita. Ese puntico es el cerebro límbico, es el cerebro emocional. Y queda un poquito más arriba. Entonces el cerebro emocional es una complejidad de estructura, pero para efecto de error, para efecto de accidente de trabajo, que es lo que nosotros estamos aquí en este congreso, para que ustedes me entiendan, lo rojita, que es una cerecita roja, esa es la amígdala, pero no la amígdala del COVID acá, esa es la amígdala de Fariña, no. Se llama así amígdala, pero es del tamaño así de un manicito pequeño, ¿sí? No llega al centímetro y ella es la que fabrica las emociones. Entonces no hay emoción buena ni mala, no. Lo que hay emociones, si yo lo pongo en un eje cartesiano de de las X, hay emociones o negativas o positivas. Una emoción positiva, la alegría, la felicidad, esa es una emoción positiva. Una emoción negativa, el miedo. Siempre vamos a tener, o sea, el miedo es una emoción, ¿sí? Pero a veces necesitamos tener algo de miedo, algo de angustia. Y en el día a día, ese trabajador que está trabajando en altura, espacio confinado, tiene que tener un nivel de angustia para que él sepa que está haciendo un trabajo de alta peligrosidad o en sistema complejo en una planta nuclear o en una planta petroquímica. O en una industria aeroespacial, un piloto de avión que está haciendo una misión, ahora que los B-2 fueron a Afganistán, esos pilotos estuvieron concentrados durante 3 días y fueron a Irak, perdón, a Irak a colocar las bombas y se devolvieron enseguida, ¿cierto? Entonces, eso, ellos, en esa parte emocional, ellos obviamente tienen un nivel de alerta, tienen que tenerlo, tienen que estar concentrados, ahí mismo tienen sus baños, tienen todo. Entonces fabrican la emoción y la emoción es negativa, miedo, la ira y la tristeza. Y dos emociones que son, ni son positivas, son neutras, están en un nivel cero, que es la sorpresa y el asco. Al lado, ese picantico, ese chile mexicano que ustedes ven parecido de esa forma, se llama el hipocampo. Y también se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar. Ahí es donde están los recuerdos. Ahí están todos los recuerdos de ustedes que me están escuchando desde su estructura neurocognitiva de la infancia, ahí está guardado. Entonces, en el cerebro límbico tenemos dos estructuras importantes para la neurotomía del error. Es la emoción, que la necesitamos, sin la emoción. Y hay seis, le acabo de nombrar las seis básicas de los estudios de Paul Ekman en la tribu de Nueva Papúa en Guinea, que se fue con su hija ya durante 3 años y allá descubrió que esas emociones son instintivas, innatas, primarias. Y cuando se unen, se forman emociones secundarias, ¿cierto? Como los colores.
cojo rojo con amarillo y coloco el naranja. Así se van armando las emociones hasta que llegan más de 200, 300, 400 emociones. Entonces es parte importante en el error la parte emocional de la amígdala. Es parte importante el error la parte del olvido, la parte del laxus. Y eso es donde se guardan las estructuras. En el hipocampo. Ahí se guarda todas las estructuras que tenemos en la infancia y ahí es donde está la memoria de largo plazo. Y el puntico negro, negro es el núcleo accumbens, es la bodega, ¿cierto? Entonces hay un neurotransmisor porque nosotros somos una sinfonía emocional y la sinfonía emocional que nosotros tenemos, porque nosotros somos seres, no somos seres racionales, somos seres emocionales que racionalizamos, ¿sí? Y eso lo dijo Descartes hace 500 años, que era filósofo matemático, decía, pienso, luego existo. Luego Damasio, neurocientífico portugués, saca el libro El error de Descartes, o sea, el error de Descartes dice, Descartes, el error de Descartes, Damasio, que es un neurocientífico de Portugal, dijo, estaba equivocado. Estaba equivocado, Descartes. No es pienso luego existo, es siento, siento luego existo. O sea, nosotros somos seres, somos seres emocionales que racionalizamos. Entonces, por eso me detengo aquí, porque es parte importante en la génesis del error, el contenido límbico y lo que tú tienes en esta estructura emocional. Entonces, en el núcleo accumbens, nosotros somos una sinfonía emocional y en esa sinfonía actúan unos neurotransmisores de gran importancia y en esa bodega del núcleo accumbens está la dopamina. Entonces, primer componente importante en el error, neurotransmisores, y la dopamina es el neurotransmisor del placer. ¿Sí? Y hay otros neurotransmisores que son importantes como la oxitocina, ¿cierto? La oxitocina es el neurotransmisor de la empatía, el neurotransmisor de los abrazos, el que nos hizo falta cuando estuvimos en COVID y en el caso nuestro nos tocó cerrar nuestra IPS durante casi un año y obviamente, ¿por qué? Porque nos contaminamos. Entonces, ahí yo duré 3 años sin visitar a mis familiares y mi proceso de oxitocina estuvo bajo porque no visité a mi familia durante 3 años, me resguardé con mi esposa que también es médica. Entonces, la oxitocina juega un papel importante también en la génesis del error. Y el otro es el de la serotonina, que es el componente del logro, el componente de la felicidad. Entonces, fíjense ustedes, tres neurotransmisores, bueno, que es importante en la génesis del error, y uno que es el tóxico, el veneno, que es el cortisol, ¿cierto? Entre comillas, porque hay veces que tenemos que tener algo de cortisol, pero en sí, el cortisol lo que es un veneno que nos inunda todo el cerebro y es el que nos genera el estrés y esta es parte importante. Entonces, en el núcleo accumbens que hay una bodega de dopamina. ¿Y para qué necesitamos la dopamina? Para iniciar el cumplir la meta. Entonces, es el cerebro límbico. Y por último, terminamos con el tercer cerebro reptiliano. El límbico emocional es el cerebro rugoso y ese cerebro rugoso es el cerebro cortical. Entonces, pero nos detenemos en la parte del error, es en la parte más adelante que es la corteza prefrontal o azulito, que es la que toma la decisión consciente. Decisión consciente, ahí donde están las funciones ejecutivas que fueron descubiertas recientemente en los estudios de Phineas Gay, un paciente muy famoso en los Estados Unidos. ¿Listo? Ya teniendo esto, entonces un cerebro para que sea productivo y no cometa error, tenemos una percepción. Ustedes ahora mismo me están percibiendo visual, auditivamente, táctilmente, están con el computador. Yo estoy tomando acá un café colombiano, me encuentro en la ciudad de Medellín ahora mismo, en nuestra oficina, en el quinto piso, con una vista maravillosa. Aquí estoy viendo las montañas de Medellín, los eucaliptos, los pinos. O sea, me estoy disfrutando mi ambiente que estoy en este quinto piso. Tengo percepción visual, tengo percepción auditiva y tengo una percepción táctil y una percepción del gusto y el olfato del café, el aroma, las notas del café. Ustedes también están haciendo lo mismo. Entonces nosotros percibimos por los sentidos, pero de acuerdo a unas variables importantes, nosotros percibimos el peligro. ¿Qué variables importantes? En esta estructura, para que ustedes vean, este es el cerebro reptiliano que está aquí. Este es el cerebro, los dos huevitos que están ahí, ese es el cerebro límbico. Ahí está la amígdala, dentro de eso está la amígdala. Hay muchas estructuras, pero la más importante es el error. La amígdala, el hipocampo, y ahí está el núcleo accumbens, la bodega de dopamina. Y este es el cerebro que piensa, aquí. Este es el cerebro que piensa. Todo esto es el que piensa, el que nos diferencia a los animales. Pero el que toma la decisión consciente es esta parte, la parte más adelante de la frente, por eso se llama pre es adelante de la frente prefrontal. Aquí están los núcleos bueno, no viene al caso, porque aquí hay psicólogos, pero no viene al caso de específicamente qué núcleo del prefrontal toma la decisión, si es el órbito frontal, eso no vamos a hablar. Pero lo que sí es cierto es que aquí se toma la decisión. Entonces,
Ojo, cuando percibimos, percibimos visual, auditivamente, generamos un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción y de acuerdo a esa emoción es como nosotros percibimos. Ahora, perdón, de acuerdo a esa emoción es como nosotros nos comportamos. O sea, es una expresión de una acción, de un comportamiento y me muevo. Y tengo la observación que es lo que observo en las diferentes plantas petroquímicas, en las diferentes plantas de construcción, manufactureras, etcétera, o minería. Pero entonces la percepción, ¿cómo se da? Que la percepción es subjetiva. O sea, yo percibo, pero hay tres variables que es el arousal. El arousal es el alerta. Entonces aquí, este cerebro reptiliano, aquí se encuentra el sistema de activación reticular, es el alerta automática. Y la alerta automática es, por lo menos yo estoy aquí en el quinto piso y si me dicen, y viene el guarda del quinto piso, a salir, brigada de emergencia activa porque hay humo en el piso sexto. Apenas yo encuentre que el guarda entra acá con el pito, enseguida yo hago así y salgo corriendo. Ese es el nivel de alerta. Es una alerta automática y o por lo menos yo ayer que estuve aquí en el desfile de las flores y salimos un poquito tarde y para ir a buscar el carro, me tocó pasar por una calle oscura y cuando de pronto veo así una persona y resulta que era el que cuida los parqueaderos, yo enseguida me puse alerta. Y dije, carajo, ¿por qué? Porque entra en alerta automática. Entonces, nosotros percibimos de acuerdo a nuestro sistema de alerta. Lo otro, ahora que no tengo un sistema de alerta, obviamente van a cometer más errores. El otro es el sistema de creencias, los sesgos que tenemos de estructura cognitiva. Entonces hay muchas creencias, por lo menos uno de los sesgos que más cometemos errores en nuestras investigaciones y que nos damos cuenta acá en la consulta y en las investigaciones que hemos hecho es el sesgo del exceso de confianza. ¿Cierto? El exceso de confianza es un sesgo neurocognitivo, es un atajo, una heurística que hace que cometas el error por el exceso de confianza. Son esos 30 trabajadores que siempre están haciendo en forma rutinaria el trabajo en altura, ¿cierto? O en espacios confinados, o energía peligrosa, o trabajo en caliente. Y el otro es el correspondiente, el estado emocional. O sea, son las tres variables. Depende del SARA. ¿Tienes buen SARA? Sistema de activación reticular, el de la vigilia, el que te activa. ¿Cómo es tu sistema de creencias? No, es que yo llevo 30 años y lo estoy haciendo así y a mí me cuida la Virgen del Carmen, me cuida la Virgen de Guadalupe, me cuida la Virgen de Coromoto. Bueno, esa es su creencia religiosa, lo cuida. O hoy me levanté con el pie izquierdo, nadie se muerde en víspera. Entonces son culturalmente, que estamos en Perú, en Colombia, Ecuador, y culturalmente hay que mirar la cultura de las personas por su creencia. Y el tercero es el estado de ánimo. O sea, no es lo mismo una persona que sea una personalidad tipo SAC o que sea una persona tipo SIC. O sea, personas que activan comportamiento, que buscan meta, que buscan diversión, que si le gusta el parapente, esas personas con ese tipo de personalidad que activan comportamiento hacia la diversión, hacia la meta, hacia lo intrépido, que son muy impulsivos, tienen más probabilidad de cometer errores y accidentarse que otras que son inhiben el comportamiento. Entonces depende la parte emocional de la persona, depende de la salud. O sea, un trabajador que tenga de su salud mental, o sea, una ansiedad, una depresión, ahora que estamos en la nueva era post pandemia donde se nos han incrementado los trastornos mentales, entonces va a depender también ese estado de ánimo de que yo perciba el riesgo. O estoy tomando una droga, un ansiolítico, una benzodiazepina. Eso me va a afectar mi función ejecutiva. Hay estudios muy interesantes de cómo las personas están tomando ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, su función ejecutiva de atención, de memoria, de toma de decisiones, de coordinación es más lento. Entonces, la percepción va a depender de las creencias, de los atajos, de las heurísticas, los sesgos, va a depender del sistema de activación reticular, de mi sistema de alerta automática y va a depender también de la parte del estado de ánimo. Ok, bien, listo. Entonces, teniendo percepción, generamos pensamiento. Ese pensamiento está en forma automática. Si el 95%, nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día y lo tenemos en forma automática desde que nos levantamos, vamos al baño, etcétera, y tenemos una emoción y de acuerdo a esa emoción nos comportamos y ese comportamiento que es la acción tiene un desempeño. El desempeño es el trabajo bien hecho, exitoso. Listo, hiciste un trabajo en línea, te felicito. No hubo cero accidente. O tengo una frustración que es un trabajo no bien hecho y es un accidente mortal y una fatalidad. ¿Listo? Ese es el cerebro productivo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener buenas percepciones positivas, buenos pensamientos positivos en nuestro automático, buenas creencias, que no tengamos sesgos o atajos, que la heurística es importante para cometer el error y que tengamos emociones positivas. Porque si yo tengo emoción de ansiedad, mi diálogo interno, mi hora interna me está diciendo que no puedo, no puedo, no puedo. Entonces tengo esa emoción negativa y por eso lo proceso de ansiedad. Y el comportamiento, un comportamiento que sea seguro, de un comportamiento riesgoso o inseguro porque no lleva a un desempeño. ¿Listo? Teniendo eso, entonces, para estudiar el error,
tenemos los diferentes modelos teóricos. Entonces Rasmussen fue el que primero que empezó a investigar con el desastre de Tres Islas. Era una planta nuclear en Estados Unidos y hubo un escape radioactivo. Rasmussen, uno de los estudiosos de esta parte, empieza a estudiar el error, nos presenta los niveles de funcionamiento de Rasmussen y cómo toma decisiones el cerebro de Rasmussen. Después entra Perro, entra Norman, presenta unos modelos, pero quizás Rison, bueno, que es el que acaba de fallecer, que me inspiró a escribir el libro, Rison nos presenta su primer libro más o menos hace más de 35 años, El error humano. Después presenta el otro libro, La contribución humana, y después presenta sus 3 libros sobre los accidentes, ¿sí? Sobre la parte accidental. Entonces, Rison nos trae su modelo que él no le puso el nombre al queso suizo, no, él presenta que el error es un complejo sistémico, que lo tenemos, que el errar, él empieza haciendo la investigación primero en la parte médica. Nosotros en Estados Unidos hay 400.000 errores médicos en la parte neonatal. Sí, yo soy médico, yo cometí errores médicos, pero a veces cuando yo me pongo a pensar, yo por qué, que fueron errores leves, que yo me daba cuenta, pero estaba en práctica, estaba haciendo el año internado. Después de 6 años nosotros tenemos que hacer un año de internado de práctica y ahora que estoy en todo este proceso de accidente de trabajo, me di cuenta, yo, ¿por qué cometí ese error ese día? Claro, ese día estaba doblado, ese día tenía que salir en un turno de 12, 14 horas y me tocó doblarme porque no vino el médico que me reemplazaba en urgencia. Y había que atender la urgencia, que me dijo el director de urgencia, pero tienes que quedarte, Fray, no queda más nada. Pero estaba fatigado y por eso es parte precursora del error. Entonces el error de naturaleza humana lo cometí, pero es sistémico, es la organización quien tenía que tener un suplente. ¿Y qué hice yo? Claro, estaba cansado, cansado. O sea, 24 horas en urgencia donde atendemos 100, 150 pacientes que se están muriendo, que tenemos que llevar a cirugía. O sea, son decisiones y por eso escuchaba ahora a la doctora de España el burdó de los médicos, ¿cierto? Porque ¿qué son decisiones que tienen que tomar? Entonces, Rizzo nos habla de toda esta parte importante. Después viene Hop, entra Decker. Decker es psicólogo y es piloto de aviación comercial, creo que es australiano, y nos presenta en su libro, junto con Tom Colkin, con sus 5 postulados, nos presenta Hop. Hop es desempeño humano en las organizaciones. Entonces, Hop nos presenta toda su filosofía, su modelo teórico, junto con Eric Jornal. Entonces son las exposiciones de Hobbes. Tiene sus 5 principios, creo que lo tengo por ahí, sobre el error humano. Él dice que el error no es para buscar culpables, sino para buscar, no para buscar fallas. No, el error es que nos quede como un aprendizaje. Que errar es humano, es naturaleza humana, lo que le dije ahorita. O sea, no hay error que no sea humano y no hay humano que no cometa error. En el caso mío, cometí error. Afortunadamente fueron leves. Pero hay médicos que cometen error y se muere el paciente. Por eso las instituciones. Entonces Rison empieza a estudiar el error humano y después los aviones de la Fuerza Aérea Británica. Rison era de la Universidad de Manchester y de Leicester en Gran Bretaña. Y los aviones se empiezan a caer. Un avión de esos B-2, eso vale millones y millones de dólares. Se empiezan a caer y dicen, pero ¿por qué se nos cae el avión? Entonces se dan cuenta que más del 70-80% de los aviones se caen por error humano, error de piloto. Los invito a que vean el audio de Chapecoense aquí en Medellín. A 1 hora se cayó un avión donde venían los jugadores de Brasil por un error del piloto que salió la nave de Bolivia. Escuchen ese video de la torre de control para que vean cómo se procesa el proceso de comunicación en la torre de control del avión y el avión comete el error y se cae. Y el otro video, el de Taiwán, también es un error importante, ¿sí? Y ahorita, le digo ese video para que lo busquen, el de Taiwán, cómo comete el error. Y el de la India, que acaba de suceder en la India, también fue un error humano, pero ese sí fue intencional. O sea, parece, no salió la investigación, pero parece que se dice que se lo hizo intencional. O sea, hundió un botón y el copiloto se da cuenta que el piloto y le hace, y hasta ahí está la investigación, esperemos que salga el resultado. Pero el de Taiwán sí fue un error, o sea, sí fue un error y no intencional. Lo otro no, lo otro es una violación del código que se llama código CREP o CMR en la aviación. Y el Kahneman, que se nos acaba de morir, es que hoy se nos murieron 2 grandiosos. Kahneman se nos acaba de morir de casi 90 años. Rizzo murió 85. Kahneman es el premio Nobel. O sea, nosotros en esta parte del error tenemos 3 premios Nobel importantes. Uno, Kahneman, que gana el premio Nobel en el año 2002, porque él es psicólogo, pero gana el premio Nobel de Economía. Los psicólogos de la Bolsa de Wall Street de Nueva York, de la Bolsa de Londres, la Bolsa de la China, o sea, de Londres, de Europa, no, China no. Ellos querían saber cómo tomaban decisiones financieras para no equivocarse y cómo compra la bolsa de valores, porque tienen que tomar decisiones financieras. Y Kahneman saca su libro, que es Pensar rápido, pensar lento, el sistema operativo, cómo opera.
Y obviamente es el padre de la economía conductual. Entonces, hoy en día, para nosotros es un insumo importante nuestro modelo Brain Safety Kahneman. Hay un discípulo de Kahneman que se llama Richard Thaler, que también es otro de los valiosos, y gana el premio Nobel reciente, en 2017, y habla de la teoría del empujón. Le hace el libro, la teoría del empujón, y son los famosos nudges. Hoy en día en nuestro modelo utilizamos los nudges, ¿cierto? Pero hay que saberlo utilizar. O sea, porque eso es lo que llamamos la economía conductual, donde Kahneman es el padre de la economía conductual, que es parte importante en la génesis y en el control del error. Bien, en este orden de ideas, entonces Kahneman de pensar rápido, pensar lento, dice que el 95% de nuestro pensamiento estamos automáticos, tomando decisiones automáticas, y el 5% a nivel consciente. Y es un proceso neurobiológico. ¿Por qué? Porque el cerebro que pesa 1.400 gramos, aquí hay pacientes en promedio que pesan 70 kilos, y el cerebro pesa 1,4 kilos. O sea, el 2%, ese cerebro de ese trabajador que estamos viendo, consume el 20 al 25% de glucosa y de oxígeno. O sea, el cerebro se roba todo el oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más de 80.000 millones de neuronas y necesita oxígeno, necesita glucosa para su energía y procesar, porque esta es una corriente eléctrica. Lo que hay en neuronas es disparos eléctricos en esas 80.000 millones de neuronas. ¿Listo? Entonces necesitan oxígeno, necesitan sustrato de glucosa, ¿ok? Para poder hacer el proceso de pensamiento o los estímulos eléctricos. Entonces, solamente el 5% estamos a nivel consciente. ¿Cuántos pensamientos? 60.000. Entonces, al día, solamente 2.000 pensamientos son conscientes. Error humano, el cerebro, el 95%, el cerebro tiene que tomar decisiones rápidas en el automático, ¿sí? Tú tienes que irte al baño, bañarte, voy contra el tiempo, me cojo, me afeito, las mujeres eso, voy en el carro y de pronto me voy afeitando, voy hablando, o sea, perdón, la mujer se va maquillando. Entonces, estas son decisiones rápidas en automático. El nivel consciente ya es más lento. Entonces, tenemos, como estamos al 95%, o sea, tenemos que dar el 95% en automático, porque si estuviéramos todos conscientes, terminaríamos con un tremendo dolor de cabeza. Al tomar decisiones rápidas, usamos atajos, ya se los dije esto. Esta es la definición de nuestro modelo Brain Safety. La seguridad que para nosotros ¿qué es? Es una batalla de decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, 95% automático, 5% deliberado o consciente, para prevenir ¿qué? Los errores. ¿Pero dónde están los errores? En el sistema. O sea, en ese ambiente sociotécnico. Y es lo que nos presenta Rizzo en su modelo de queso suizo. Esta es la taxonomía de Rizzo. Entonces Rizzo nos habla, hay fallos humanos, hay acciones y hay actos inseguros. Pero ojo, para que sea un error tiene que ser una acción no intencional. Si la acción es intencional, eso es una violación. Si me vuelve el semáforo, es una infracción. Eso no es error. Entonces, eso lo digo porque he visto ciertos videos, a veces ciertos expositores que no tienen claro, obviamente, no tienen claro el concepto y a veces confunden la acción no intencional. Y Rizzo nos presenta, y también Ramauser, que hay un automático que puede ser por deslío o descuido y eso falla la atención en el automático. Y el otro es un laxo olvido, ¿sí? Y es un fallo de memoria. De memoria tenemos guardado y se me olvida el paso a paso, los 5 pasos de trabajo eléctrico. ¿Listo? Pero también hay una equivocación, ¿sí? Donde la equivocación se da por la regla, que la usé mal, o la regla estaba errada. O hago mal uso de la regla que está buena. Y pongo el ejemplo de la regla de los 5 pasos. Para que, por cierto, yo estuve durante 15 años como consultor del sector eléctrico y los accidentes ahí son mortales, ¿sí? Y ahora precisamente en México estuvimos hablando hace 2 días porque se le ha incrementado una planta de México la accidentalidad mortal en el sector eléctrico. Y le dije dónde estaba la problemática está aquí, porque la planta es nueva. Los trabajadores que son unos 70 son nuevos, pero la problemática le dije está aquí. Si podemos trabajar esto y esta planta nueva y son trabajadores nuevos, hombre, es obvio que esto va a dar resultado con la neurociencia. Entonces las equivocaciones son por reglas, te violas una de las 5 reglas de oro, aislar tensión, señalizar demarcación, utilizar los guantes tipo 4 y eléctrico, no el tipo 1, esa es la regla. Me violo uno, no uso 4 porque es 10.000 voltios, utilicé uno. Me coge la corriente eléctrica, violé la regla. Son 5. Pero eso es una equivocación. Y el otro es los trabajadores nuevos. Los trabajadores nuevos tienen que tener conocimiento, ¿cierto? Y tienen que tener la curva de aprendizaje. Entonces se equivocan por esa parte de conocimiento. Y los que no son, los que son intencionales, que es violación e infracción, puede ser rutinaria. ¿Sí? Todos los días la hacen, es una tarea rutinaria. O puede ser excepcional, no rutinaria. O puede ser del día a día. Entonces, esta es la taxonomía, que es una creencia postulado, considerado como verdadero, basado en los valores y las experiencias. Y que yo considero como este gatico se cree un león. Esa es su creencia. Bien, estos son nuestros estudios que hemos presentado.
Aquí cogimos 1520, y yo soy médico, pero trabajo proyectos en el Seguro Social, cuando existía el Seguro Social colombiano, que era un monopolio, estilo México, estilo Perú, Chile, Ecuador. Ya aquí el seguro compite con las privadas, ¿sí? Con seguro de accidente. Entonces, cuando era el Seguro Social, por ahí hicimos 1520 accidentes mortales graves con los ingenieros. ¿Qué encontramos? Que había una causa inmediata, el acto inseguro es la causa inmediata. ¿Qué encontramos? Que el 30% era problema de atención. Problema de atención a las condiciones de piso o vecindades. El 18% adoptar posiciones inseguras. El 17% no advertía el peligro. Problema de percepción. El 15% lubricaban, reparaban equipos móviles. Ejemplo, la picapasto, que se utiliza mucho en agricultura. Ellos se atascaban cuando pican el pasto para el cuidado del ganado. Y como se atacaba por el tallo de la calle, entonces ellos decían, yo le gano, no desconectaban la máquina y metían el tallo en la bocatoma de la picadora y le cogía y le amputaba la mano, obviamente. ¿Eso por qué? Lubricaron reparación con equipo móvil y está energizado. Ahí está un 15%. Uso inapropiado de las manos en la línea de juego, o estoy debajo de una torre de grúa, 7%. Omitir el uso de protección personal, 5%. Uso indebido del equipo, 4%. Colocar, mezclar, 2%. Eso es para que vean lo que encontramos, pero este es el síntoma. Nosotros en error tenemos que ir a buscar la causa básica. Nosotros médicos, cuando vemos un síndrome de síntomas, nosotros vamos a buscar la causa. Entonces, esa es la causa, que son los factores precursores a ese error. Bien, este es un estudio que hicimos, por cierto, Rafa, saludos a Rafa, de que está en España, no sé si nos está acá escuchándonos, que hicimos con Rafa, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Valencia, con el doctor Montoro, que es autoridad en siniestros viales. Yo tuve ocasión, Rafa nos invitó a España, presentó una conferencia y nos cogió la pandemia casi allá. Montoro nos llama con Rafa para hacer el estudio porque se empezaron a matar, a cometer errores los conductores en España en pleno COVID, año 2020. Yo vine de España en marzo 7. ¿Qué pasó? Que entonces ellos dicen, queremos comparar un estudio de conductores de España que está pasando en Colombia. Y dijeron, en Colombia apenas esto está comenzando. Ya en España, ya el 7 de marzo, eso estaba disparado. Entonces, los conductores empezaron a matarse en las carreteras, empezaron a tener errores de conducción y allá se hicieron 1029, ¿sí? Conductores españoles y se le aplicaron las encuestas con un alto componente de neurociencia y de psicología y había unas preguntas emocionales importantes. ¿Qué encontramos? Y acá llegamos casi a los 1000 conductores, hicimos un estudio comparativo. En España, ¿qué encontramos? Que de 100 conductores, 83% tenían miedo. Cuando le preguntamos, ¿pero por qué tiene miedo? Es que tengo miedo porque me contamine y yo tengo a mi papá, que es diabético, y mi mamá es hipertensa. Soy soltero y me da miedo que lo contamine porque todo el mundo se está muriendo en la China, todo el mundo se está muriendo en el norte de Italia y entonces obviamente está con emoción de miedo. Esa emoción de miedo hace que se aumente el cortisol invade la corteza prefrontal y cometes errores, ¿sí? Cometes errores de conducción el 61%, te distraían al volante, claro, todo está alterado porque el cortisol empieza a inundar todas esas estructuras neurocognitivas y el 55 tenían problemas de sueño, el cortisol no te deja dormir. Por eso uno de los problemas de ansiedad, uno de los problemas del burnout es no puedo dormir, no puedo dormir. Hay que ver cuando un paciente te dice, es que llevo 3 días sin dormir. Entonces, problemas de sueño 59, claro, el cortisol no te da. Y me levanto fatigado, con ojeras, con microsueño y obviamente fatiga y más cansancio, ¿sí? Más la preocupación. No tenían donde descansar porque estaban todos los restaurantes cerrados. Recuerden que todo lo que era servicio cerrado y percibieron mayor riesgo el 38%. Un estudio muy bonito donde, bueno, esta es la pirámide de Butrón de nuestro estudio. ¿Te acuerdas que le dije los 1520 accidentes? Entonces, con todos estos estudios encontramos que hay un sistema humano, un sistema técnico y los errores. Entonces, en nuestro estudio encontramos que el alto inseguro, el 60% era un problema de distracción, el 30% era un problema de memoria, de planificación y el 10% es un problema visoespacial. Pero cuando fuimos a la parte humana, que este sí es el factor precursor, o sea, nosotros los factores precursores tenemos más de 60 en nuestro modelo Brain Safety, pero cuando nosotros vamos a ver el 65, el 95% es un problema de cerebro-mente, donde el 65% hablamos en nuestro modelo hablamos de riesgos neurocognitivos. Y ahí se encuentra la atención, la memoria, el control inhibitorio, la planificación, la organización, el mismo control emocional. Y en memoria emocional es que la persona recibió la capacitación, pero le entró por aquí y le salió por acá. O sea, no tiene capacitación, pero sí la ha firmado 20, 30, 40 horas, pero no la captó. Y el 5% es un problema somático. Un problema somático, por lo menos esta mañana, vi un paciente que tiene una probable hernia discal. ¿Qué hice yo?
venga, vamos a remitirlo, lo más probable es que en la resonancia no es una hernia discal. Entonces yo le pongo restricción para levantar carga, porque tiene una hernia en la columna, L4, L5. Ese es un problema somático que si lo pongo a levantar carga hace que cometa más error y tenga el accidente. Entonces, el problema somático es un problema 5%. El 95% es un gran problema, ¿sí? Es un gran problema, el 95% un problema cerebralmente. Pero como el error y los accidentes son multicausales, ¿sí? O sea, no hay un error que esto una magia por aquí, no. Hay un sistema técnico, un enfoque sociotécnico y tenemos que nos dio a nosotros, que son los factores del trabajo, el 50% un problema de liderazgo. Es un problema de liderazgo. Por eso, el motor de la cultura de la seguridad es el líder. Sí, es el líder. Y ese líder hoy, en esta nueva era post-COVID, tiene que cambiar las estructuras neurocognitivas. Es diferente al líder antes de la época de la pandemia. Entonces, hoy necesitamos líderes más con neuronas espejos, líderes más compromiso, líderes más con actividad y que líderes que más dialoguen. Es lo que llamamos nosotros el liderazgo en nuestro modelo neurocognitivo con ser líderes mentalmente positivos. Y el 30% un problema de tarea y el 20% un problema de la máquina y del equipo. El error humano, ya esto lo dije, la sinfonía emocional, el abrir los 4 neurotransmisores, y esta es la teoría que nosotros hemos estado más de 16 países, hemos estado en España y casi toda Latinoamérica, presencialmente, hemos estado en Brasil, México, Perú y otros, en República Dominicana, Costa Rica, etcétera, y virtualmente hemos estado en otros países, ¿cierto? Pero entonces nuestra teoría Arauzal es la importancia del estado emocional en una parte importante. O sea, el bienestar emocional de los empleados es esencial para realizar tareas de forma segura. Situaciones personales o laborales pueden afectar su estado emocional. Y ese límbico, esa amígdala disparada, como le digo yo, esa es la loca del paseo. Ese es un caballo de bocado. Es que este es el caballo de bocado. Y necesita un jinete. ¿Dónde está el jinete? Aquí está, se lo presento. Este es el jinete. Y este es el jinete que tenemos que tener para evitar, mitigar y controlar los errores. Entonces, una persona que tiene un límbico, que tiene una amígdala toda disparada, toda activada, y va a aumentar el riesgo de accidentes y errores durante el trabajo. Bien, esta es nuestra curva de rendimiento. Miren que el eje de la CX es la Arousal, que es la emoción, ¿sí? Que es esto lo que nos estamos presentando, la teoría Arousal, o sea, el componente emocional. Y este es el rendimiento neurocognitivo para tener un trabajo bien hecho y no cometer errores. Entonces, hay un Arousal, y ahorita vamos a ver una diapositiva, hay un Arousal importante que es el punto medio. Si esta distribución normal se desplaza hacia la derecha, terminamos en estrés. Terminamos en ondas, en vez de tener ondas beta, ahora mismo no estamos en ondas beta, hasta 20 ciclos por segundo terminamos con ondas 35, se llaman ondas gamma. Entonces en esta terminamos en burnout, en ansiedad, en pánico, en depresión, en crisis. Burnout. Hay más probabilidad de accidentarse. Pero pasa a lo izquierdo, que es el arousal está abajo, se apaga, esto es circuito eléctrico, se apaga, y entonces está inactivo, está aburrido, y ese es el burnout. Entonces hay burnout, que es el paciente quemado, y el burnout es el que está fuera sin compromiso, no está empoderado. Ese es el burnout, listo. Entonces, dentro de esta parte tenemos que tener una alerta motivada y necesitamos algo de dopamina para iniciar la tarea, ¿cierto? Bien, entonces, esta es la toma de decisiones de Rasmussen. Rasmussen nos habla, hay una activación, observación, identificación, interpretación, evaluación, selección, ejecución, ¿sí? Bien, Rasmussen nos habla de nivel basado, el nivel de funcionamiento, nivel basado en la habilidad, ya se lo presenté. El nivel basado en la habilidad, desliz o laxius. Nivel basado en regla, nivel basado en conocimiento es más de equivocación. ¿Ok? Entonces, el nivel basado en habilidad, que es el que encontramos aquí el paciente cuando hacemos investigación de accidente o que lo vamos a pensionar o que vamos a hacer, nos dice es que he cometido un error porque ese día tenía un problema emocional y no sé qué me pasó, perdí el foco atencional. Eso es un desliz. ¿Ok? Ese momento es automático. Entonces allí los niveles basados en habilidad, que son los trabajadores que tienen 20, 30 años, entran en exceso de confianza, hay baja tasa de error. Pero el nuevo va a cometer más error porque hay alta tasa de error porque él está más presto a atención a la tarea, pero no tiene la experiencia. El otro no, el otro tiene experiencia, está familiarizado con la tarea y entra en lo que llamamos la complacencia en ese proceso. Este es el modelo del queso suizo que nos presenta Rizzo. Él no le puso el nombre, sino él decía, hay 4 barreras. Y entonces otro dijo, oye, esa barrera parece un queso suizo cuando se alinea. Entonces, él no le puso ese nombre. Entonces, él habla de que hay un fallo activo que es el error, pero hay unas condiciones latentes que están en la organización que son las verdaderas culpables del error. Por eso dice que
En su principio es el error no es para buscar culpable, porque el error tiene que tener un componente sistémico del entorno. Por eso los japoneses hablan de una metodología, la Toyota, para evitar errores de fabricación Toyota, los carros más confiables en calidad en el mundo, tienen una metodología que se llama Poka-yoke, investiguenla, para evitar errores en la calidad de la Toyota. Entonces, las condiciones latentes son la parte organizacional, toda la parte organizacional, procedimiento, condiciones de trabajo. Este es un error humano. Esto me pasó el Día de las Madres. Vinieron, mi hija vive en Bogotá y vino con mi yerno. Él es alérgico a los camarones, pidió un plato. Le dijo, vea, yo soy alérgico, por favor, necesito este plato. ¿Qué hace el mesero? El mesero lo coge, lo lleva. Cuando le traen el plato, él se dio cuenta, miren que ahí se ve el camarón, el plato a la izquierda. El plato a la derecha era de otro que estaba al lado. Pero ahí sí no se observa el camarón y él se comió el camarón y terminó uno ya de cuidado intensivo. ¿Por qué se comete el error? El mesero se confía, entra y yo sí me di cuenta que el mesero no tiene la hoja de anotación. El checklist es un factor importante para no cometer errores. Entonces miren ustedes cómo el mesero entrega la orden al ayudante de cocina y hubo un proceso de desliz, ¿cierto? Y terminó un paciente en cuidados intensivos. Mi yerno sí alcanza a ver el camarón y dice, por favor, yo te dije que... Entonces hubo un error por ese problema de eso trabajo. Bien, esto es la consecuencia genérica. Hay seguridad, consecuencia para la vida. Hay un muerto en las instalaciones, incendia la planta, productividad. Obviamente, cuando hay un muerto, la planta se detiene y calidad en la Toyota, un carro que sale mal. Vamos a ver estos videitos para que ustedes vean cómo utilizamos nosotros la neurotecnología en todos estos procesos. ¿Ok? Y esto es lo que es neurociencia. Este es un piloto que lo metemos en un simulador y le hacemos el mapeo en línea. Esto es en vivo y en directo. Esto es en Colombia. Ah, bueno, ahí estoy hablando para España. Es un congreso. Ese piloto, los pilotos aprenden en tierra, en simulador. Ahí está la instructora. Le dijimos, instructora, a los 3 minutos le apaga el motor para ver la decisión. No escuchen el video. Bueno, entonces les voy a explicar. Este es un piloto que lo vamos a meter en una cabina de simulación. ¿Me escuchas, Liliana? Sí, señora, ahí le escuchamos. Entonces ahí está el piloto y en la que está al lado la instructora de vuelo. Entonces esa que ustedes ven es el ASPA, está manejando un avión y ella le está enseñando y está haciendo un proceso de simulación, es un excelente en entrenamiento de pilotaje. Y abajo, aquí estamos controlando su cerebro. Lo que ustedes ven abajo, ahí está mostrando a Javier. Esto es en línea. Ese es su cerebro. Lo podemos hacer con cualquier operador de minería. Ahí le estamos apagando el motor, la coro. Observen el cerebro, lo rojo. Decisiones que tiene. Y en ese momento, miren ustedes cómo se pone el rojo. Miren ustedes el rojo. Observen el rojo del computador. ¿Qué hacer? Se le apagó el Son las ondas cerebrales de él. el entrenamiento. Miren lo que está pasando. ¿Sí? Miren cómo se está manejando la cabina. Se le apagó el motor, no sabe qué hacer. Miren todo lo rojo. ¿Ok? Entonces, eso es. Bueno, esto es para este lado. Esto es en Chile, esto es en Colombia. Ahora vamos a presentar Chile. Esto es para ver, en Chile es una empresa que quería saber si ellos eran líderes o no eran líderes. Si ellos podían ser líderes de seguridad, líderes de la organización que es transversal. Observe. El de la derecha es un gerente de recursos humanos, el de la izquierda entrenador y después del vidrio negro está el médico observando el mapeo cerebral. Entonces, un mapeo se le coloca los electrodos y estamos captando las ondas cerebrales. Observen, la que está en color violeta es la emoción. De 0 a 100, mire que la emoción le ponemos un problema para que él lo resuelva. Y vemos cómo es la atención a ese problema y que es el tacómetro a la izquierda. Y observen el cursor azul sobre el rojo. Y a la derecha es la reflexión a ese problema. Entonces miren ustedes cómo funciona el neurocognitiva. Atención, pensamiento reflexivo para solucionar el problema, más la emoción. Con esos 3 indicadores neuro podemos decir que está comprometido. ¿Sí? Es un trabajador más comprometido, más entusiasmado y ese trabajador va a cometer menos errores y va a ser mejor líder. Bueno, y esto es el metaverso. Observen que este metaverso, esto es nuestra academia virtual acá en Bogotá. Y observen, esto es metaverso, que son los simuladores que nosotros utilizamos. Utilizamos el neuroaprendizaje para ahí vemos viendo los errores. En el caso de Chechi no sabe manejar un tractocamión, ahí le enseñamos a manejar y le ponemos 10 conductas. Observen, una conducta riesgosa. Bueno, bueno. Chechi no sabía manejar un tractocamión, le metió, no, yo no sé, te enseño, ven, móntate. Un simulador de camión de 25 toneladas. Iba tan entusiasmada que en ese momento coge el celular y le manda un audio, pierde el foco de la carretera
y duró 3 segundos, 4 segundos y avanzó 80 metros, invade el carril, perdió el control, lo vive el riesgo. Es que el riesgo hay que vivirlo. Por eso hoy en día decimos nosotros y tenemos experiencia en Costa Rica. O sea, utilizar 15 minutos de simulación de realidad virtual es más eficiente que 8 horas. Por lo menos en Colombia nosotros damos 40 horas de capacitación de trabajo en altura. O si no, no puedes ir a trabajar en altura. Tú por primera vez y después 20 horas de capacitación. Entonces, eso hay que hacerlo porque así la norma del Ministerio de Trabajo. Pero si utilizamos la simulación en Costa Rica, cuando las personas no tienen percepción de riesgo, lo metemos 15 minutos de simulación y después otro mes, obviamente, porque esto es una terapia cognitiva, conductual, donde hay estímulos visuales, auditivos, táctil, curiosidad, emociones, lo siente. Miren ustedes con los sitios, ahí es la única forma como nosotros podemos llegar a la percepción del riesgo. Bien, para terminar, estas son las funciones ejecutivas, son las que están en la corteza prefrontal. Las funciones ejecutivas, ¿qué son las funciones ejecutivas? Toda la atención es una función ejecutiva, la organización es una función ejecutiva, el control inhibitorio, o sea, el control del impulso de la amígdala es una función, hay que controlar la amígdala, espérate, o sea, las personas que no tienen control inhibitorio van a tener más riesgo de error, las personas que no son flexibles cognitivamente, y eso lo vemos en sectores de actividades complejas, o sea, en seguridad nuclear, en aeroespacial, o sea, tienes que tomar una decisión y tienes que ser flexible como este piloto que en 6 meses recibía. No tenía flexibilidad cognitiva de esa advertencia, esa resiliencia para tomar la decisión. Entonces, la función ejecutiva nos dice, ese es el artículo de ella, del año 82, LESA es una de las más estudiosas de función ejecutiva, son las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y adaptada a la sociedad. Es importante hablar del mind wandering, la mente errante, la mente de mono. ¿Qué hace un mono? O sea, ahora le digo, el 47% de nuestros trabajadores en tareas de alto riesgo, lo he vivido, del tiempo, nuestra mente pone el piloto automático, pero se dedica a vagabundear al pensamiento automático. El pensamiento vaga mientras realiza una tarea que implica concentración. Estoy trabajando con energía peligrosa. Estoy trabajando en altura. Y el pensamiento empieza a vagar. Hay un estado de disociación, lo que llamamos la rumiación del pensamiento. Entonces, en este orden de ideas, muchos de los trabajadores nuestros, sí, el 47% del pensamiento está en otro lado. Y eso me lo han dicho a mí en la consulta por incapacidad. Doctor, no sé qué me pasó. Son los problemas emocionales que trajiste de la casa. Es tu hija que está embarazada, que tiene 13 años. Es tu hijo que es habitante de la calle, está drogado. Es tú que está viviendo un duelo porque te separaste hace 2 días. Entonces, el liderazgo es parte importante de este proceso. Entonces, la parte atencional, bueno, esto es fruto de otra conferencia. El arousal, ya se los expliqué que está en el sistema de activación reticular, pero hay atención dividida que no la recomendamos. La atención focalizada cuando vamos a concentrarnos, ahora mismo ustedes me están viendo. Bien, y esta es la memoria, ¿cierto? Entonces, hay una memoria que es declarativa consciente, que es la memoria de trabajo. A ver, la memoria es parte importante que está en la corteza prefrontal. La memoria de trabajo es, si yo le pregunto hace 10 minutos de qué estaba hablando, si aquí hay 100 personas y 80 me dice, estaba hablando de esto, doctor, listo, esa es memoria de trabajo. Pero también hay una memoria consciente que es semántica y episódica. Pero hay una memoria que es implícita, automática, que es la procedural, que está en nuestro camino basal. Y es la memoria que tenemos de que yo manejé bicicleta a los 5 años, tengo 60 y pico años, o sea, hace 60 años tengo la memoria procedimental de manejar bicicleta. Cojo una bicicleta y te la manejo. Tengo 7, 8, 10 años que no tomo una bicicleta. Esa memoria procedimental de cálculo basal es el automático que tiene nuestro trabajador. Otra memoria, la memoria primi, que son los marcadores somáticos, que son los descubrimientos que hizo Damasio, y otra memoria, la condicionada. Bien, entonces la alteración de la función ejecutiva, corteza prefrontal, va a llevar a esas personas que tienen problemas de alteración, y eso es un estudio, nosotros hemos hecho, o sea, para sacar Brain Safety fueron 8 estudios válidos a nivel mundial, y uno fue el de España, que fue el que nos dio, porque la muestra más grande y que lo comparamos con España, porque tenemos que comparar Europa con la América Latina. Entonces, fue la que nos dio ese estudio, lo hicimos, es el único a nivel mundial, el único estudio, pues tenía que hacerse en pandemia. O sea, para ver la situación emocional de la pandemia. Entonces, cuando encontramos alteración de función ejecutiva, ¿qué encontramos? Otro estudio que hicimos en Colombia, comparamos 18 trabajadores que nunca se habían accidentado, llevan 20, 30 años, con 18 que se accidentaban todos los días. Perdón, todos los días no. Tenían 2 accidentes al año, 3, 4 accidentes. Eran pacientes poliaccidentados. ¿Qué encontramos? En uno, problema de atención, problema de memoria, problema de control auditorio, problema de control emocional y problema de flexibilidad. Obviamente, entonces ese estudio nos dio que es parte importante y por eso la seguridad la definimos como capacidad. La toma de decisiones meditoriales son capacidades. Estos son los sesgos cognitivos, ya se los dije. El sesgo cognitivo de anclaje, ¿sí?
Y este es el exceso de confianza. Es la creencia que sabemos más de lo que realmente sabemos. Bien, este es nuestro modelo. ¿Qué solución realizamos? Este es nuestro modelo. Son 5 módulos. Cada módulo es un libro. El primer módulo es el libro de neuroseguridad. El segundo módulo es el libro de neuroliderazgo. El tercer módulo es el libro de neurocomportamiento. O sea, cómo observamos el comportamiento y por qué. O sea, es que la neurociencia es lo que está por debajo del iceberg. La neurociencia es lo que está por debajo del iceberg. La seguridad del comportamiento, que son los diferentes módulos de Scott Keller, de Dupont, del doctor Meliá, de la Universidad de Valencia, precisamente con la que hicimos el estudio de investigación en España de la Universidad de Valencia, el doctor Montoro. Ojo, la seguridad del comportamiento observa el comportamiento. Pero yo observo el comportamiento del piloto, pero venga, aquí lo estoy mapeando. Tomó una mala decisión, mira la arousal cómo está, mira la atención cómo está, mira cómo está la reflexión, mira cómo está la selección de programas, mira cómo está la función ejecutiva. O al otro líder, miren ustedes, el líder está conectado. Habían líderes que no se desconectaban, que emocionalmente solucionaron el problema, no aumentaba la arousal. O sea, si no está desconectado. Son los pacientes que no están enganchados con la empresa. Entonces, eso es el tercer módulo, el neurocomportamiento. El cuarto módulo es el neuroaprendizaje, que es toda esta simulación virtual. Y nosotros en simulación virtual hemos demostrado, no lo digo yo, lo dice el Coro de Dale y lo dicen los andragogos. O sea, el futuro es la simulación virtual, ¿cierto? Porque es la única forma de vivir el peligro. Y bueno, está costoso un poquito, pero ¿cuánto costó? Si vale 50.000 pesos 20 minutos. Yo prefiero invertir 50.000 pesos en 20 minutos y tener una vida asegurada y no fatal. Bien, ¿qué cambió? La neurona. Y este es el otro premio Nobel. Eric Kandel logra el premio Nobel en los años 2000, Kahneman logra el premio Nobel, Richard Thaler logra el premio Nobel. Son los 3 premios Nobel donde nosotros estamos sustentando todo esto que estamos mostrando al mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que cambiar? La neurona. Eric Kandel habla de la neuroplasticidad. Si no cambia la neurona, no cambia el comportamiento. Y esas son las 5 herramientas que damos a nuestro modelo de acuerdo a la empresa, porque hay que hacer otras partes importantes. Bien, esta es nuestra. ¿Qué oportunidad surgió? Esto. Estamos haciendo ya modelos predictivos de inteligencia artificial con Alex de la firma Praxis, Alex chileno. Estamos trabajando ya modelos predictivos. ¿Qué tenemos? 4 factores. Un factor, cerebro límbico. Otro factor, cerebro emocional. Otro factor, la estructura neurocognitiva. ¿Quiénes son SIC? ¿Quiénes son SAC? Y otro factor, las neuronas espejo. Cada factor, neuronas espejo, cerebro límbico, cerebro racional y la estructura neurocognitiva, es decir, esos son los 4 factores y cada factor una dimensión. Y ya estamos en proceso de validación. Entonces, la idea es que podemos obtener un semáforo rojo, verde y amarillo. ¿Qué significa rojo? Ojo, alta probabilidad de cometer error. ¿Qué significa verde? Baja probabilidad y media probabilidad. Un semáforo. Ya tú determinas si lo selecciona o no lo selecciona. Y esta es la oleada de Hudson, que es ingeniería, sistema, comportamiento, pero nosotros estamos proponiendo que el futuro es humano, que es un humano, que ya dejó de ser hombre, ya dejó de ser una persona, y ya los departamentos tienen que ser de gestión de humano y ser felices. O sea, nosotros vamos allá a ser felices. Este es nuestro modelo, ya los sistemas humanos, sistemas técnicos se presenta. El error humano, el error una cultura, ya se lo dije. A veces tapamos, no reportamos porque nos dan los premios de bonificación, eso hay que saber utilizar y seguro no es quien nunca se asiente, es quien siempre está atento. Quiero terminar con lo siguiente. Esta es la definición de confiabilidad humana de la Comunidad Económica Europea. Cuando se haya el desastre de Chernobyl, el desastre del Golfo de México, ¿se acuerdan la película El Horizonte? Y el desastre del Challenger, se da cuenta la NASA en la investigación que hubo un problema de cultura, que hubo un problema ese día, la temperatura bajó, los cojinetes, hubo un problema de ingeniería. El ingeniero dice, no lancen porque va a explotar. No le creyeron, la dirección estaba el presidente Riga viendo, lanzaron y mataron a los 9 astronautas. Un problema de cultura y sale ya a definir la fiabilidad humana. El cuerpo de conocimiento que se requiere para la predicción, análisis y reducción del error humano y va implícito. Bueno, entonces este es el presente. Bueno, ya hablé de Reason, hablé de todo esto y el modelo de neurociencia, que es el modelo con las 5 herramientas, los 5 principios. Termino. Qué locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Esa es la invitación que le hago. Esto es lo que estamos aportando en nuestros 11 libros en neurociencia. Llevamos más de 38 años en esto, investigando más de 25.000 empresas atendidas, más de 140.000 hombres, evaluaciones médicas en la data analítica, que esos son los modelos predictivos, y bueno, más de 1.000.000 horas con los ingenieros. Estos son nuestros libros, El error humano, estos son los otros libros. Cada libro es una problemática, cada libro es un módulo que vamos enganchando de acuerdo a la cultura. Y termino con esta cita de la leyenda de los dioses en un
minuto, en este libro me gusta terminar siempre con la leyenda de los dioses y decía, ojo, contaban los griegos en su mitología que un día se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, uno de ellos planteó que si lo creaba idéntico a ellos, entonces resultarían ser dioses y no hombres. Para que esto no sucediera, decidieron, vamos a quitarle algo. Después de mucho pensar, ya sé que le vamos a quitar la felicidad. Ok, el único problema va a ser, ¿y dónde la escondemos? Para que nunca la encuentren. Uno de los dioses propuso, yo sé, vamos a esconderla allá en la cima de la montaña más alta del mundo. Otro dijo, no, 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 recuerda que le dimos fuerza, el dios del Olimpo, mitología griega, le dimos fuerza, así que no puede conseguir uno, subir y encontrarla, y si la encuentra uno, todos los demás sabrán dónde encontrar la felicidad. Otro dijo, no, yo sé dónde, vamos a encontrar en lo más profundo del mar, donde está Poseidón. Y otro contestó, no, no, recuerda que le dimos inteligencia, alguna vez inventarán algo que les permita llegar. Otro tercer dios dijo, yo sé ya, encontrar la solución al problema. Vamos a esconderla en otro planeta, más allá de Neptuno, Júpiter. Dijo, no, no, imposible. Recuerda que le dimos audacia y algún día construirán una nave interplanetaria y estará Elon Musk con ellos para llegar a ese planeta y encontrar la felicidad. Un último dios, el cuarto, estaba pensativo, escuchó, dijo, era un dios que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses. Después de este debate rompió el silencio y dijo, ya yo sé dónde esconderla, para que realmente nunca la encuentren. ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntaron los demás. La esconderemos dentro de ellos mismos. Están tan ocupados buscando la fuera que nunca la encontrarán. Y desde entonces ha sido así. El hombre y ustedes se pasan la vida buscando la felicidad sin saber que la llamamos viento. Que sean felices. Neurogracias. Soy Efraín Butrón Palacio, investigador, escritor, consultor de riesgo, apasionado por la neuroseguridad, por las neurociencias aplicadas, por Modelo B, y en mi canal hay más de 80 videos de 2-3 minutos. Que sean felices, Efraín les dice. Gracias.